Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Una vez más tenemos el privilegio de poder enseñarles, compartirles la palabra del Señor. Hoy me va a tocar un tema muy difícil. Yo estaba orando a Dios y pidiendo al Señor que me diera de su gracia. Es un tema fuerte, es un tema que ha causado dolor en algunas personas. En fin, nosotros queremos pedir al Señor que nos siga dando la gracia de poder compartir y enseñar su santa y bendita palabra. Amén. Así que seguimos con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. De manera breve queremos recapitular. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios al profeta Moisés en el monte Sinaí. Y precisamente los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. En la primera tabla de los 10 mandamientos encontramos 4 mandamientos que son únicos y exclusivamente referentes a cómo debemos de relacionarnos con Dios. El primer mandamiento nos dice que no debemos de tener otros dioses además del Señor nuestro Dios. Este mandamiento implica la idea de amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento nos dice que no debemos de hacer, construir, fabricar imagen de escultura, nenhum tipo de imagen. Esse mandamento proíbe a idolatria e demanda adoração exclusiva a Deus, uma adoração que deve ser hecha em espírito e em verdade. O terceiro mandamento nos habla acerca de não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vano. Isso nos ajuda a entender que o nome de Deus é santo, devemos de respeitar la santidad de Dios y la santidad de su nombre. Y el último mandamiento de la primera tabla habla-nos acerca del día de descanso, santificar o reservar un tiempo para descanso y para adorar a Dios. Así que la segunda tabla hay 6 mandamientos. Y esos 6 mandamientos de la segunda tabla nos hablan de cómo debe ser la relación nuestra con nuestro prójimo. La primera tabla nos habla específicamente de cómo debe ser nuestra relación con Dios, ya lo mencionamos. Ahora en la segunda tabla, los 6 mandamientos que hay ahí, nos habla de cómo debe ser la relación con nuestro prójimo. Dios empieza el mandamiento hablando de honra a tu padre y a tu madre. Dios habla acerca del respeto a la autoridad familiar. Honrar a nuestros padres y madres. Amén. Y precisamente el segundo mandamiento nos habla de no matarás. Dios nos habla de valorar y respetar la vida humana. Y obviamente ese mandamiento también implica el respeto a toda la creación hecha por Dios. Así que hoy, en la segunda tabla, vamos a compartir el mandamiento número 7, donde la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 14, yo le invito a que usted abra su Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. La palabra de Dios dice así: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. El séptimo mandamiento de la ley de Dios para nosotros es: no cometerás adulterio. Amén. El séptimo mandamiento precisamente prohíbe el acto sexual entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Y el séptimo mandamiento de la ley de Dios demanda obviamente fidelidad conyugal y pureza sexual. Amén. Aleluya.
Vamos a orar y pedir al Señor una vez más que nos dé la gracia de poder exponer su santa palabra. Amén. Señor, una vez más tenemos el privilegio de poder compartir, exponer, enseñar tu palabra. Dame, Señor, la gracia de poder compartir con mis hermanos ese tema, un tema difícil, un tema que ha causado dolor en muchas personas. Pero lo magnífico, Señor, es saber de que tú eres un Dios de restauración, tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios, Señor, que tu anhelo es restaurar, Señor, vidas que han sido destruidas. Así que te pido, Señor, que me uses en la exposición de este tema. En nombre de Jesús, te lo pido humildemente. Amén. Amén. ¿Por qué Dios, entre los 10 mandamientos, nos da un mandamiento sobre sexualidad? Esa fue la primera pregunta que vino a mi mente y me hice a mí mismo. ¿Por qué entre los 10 mandamientos Dios nos da un mandamiento sobre sexualidad? Muy bien, primero, porque Dios es un Dios moral. Dios no es un Dios inmoral. Dios es un Dios santo. Muchas de las deidades que eran adoradas por los pueblos paganos alrededor de la nación de Israel, ellos cometían atrocidades sexuales, precisamente porque las deidades paganas se permitía el sexo de manera deliberada con diferentes mujeres. Y aquí Dios revela al pueblo de Israel su naturaleza. Él es santo, Él es un ser moral. Y precisamente dentro de ese contexto, la razón también por la cual Dios ha dado un mandamiento sobre sexualidad es precisamente porque, como habíamos dicho, la nación de Israel estaba rodeada por naciones paganas, donde la inmoralidad sexual y la infidelidad conyugal era algo común, algo que era parte de la cultura, de la costumbre de las naciones paganas. Era común que los hombres cambiaran de mujeres como si ellas fueran objetos solo para satisfacer el placer sexual. Entonces, esa es la razón por la cual Dios obviamente da ese mandamiento. Y otro aspecto es porque el adulterio viola la santidad del matrimonio. Así que Dios es un Dios de pactos. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Dios espera que nosotros tengamos un pacto para con Él. No es en vano que se utiliza una metáfora en el Nuevo Testamento donde dice que Cristo es el novio y que nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia. Y ahí es algo también relacionado a eso. Quiero abrir un paréntesis antes de exponer la palabra. Ese tema es muy profundo. La sociedad contemporánea incentiva y aplaude al adulterio. Si usted se fija, si usted se ha percatado, la gran mayoría de las telenovelas están cargadas de infidelidad conyugal, de aventuras extramarital, ¿no es cierto? La gran mayoría, y no solo las novelas, las telenovelas latinas, sino que las telenovelas americanas. Hay una serie, las telenovelas coreanas del sur, obviamente, son muy sanas. Mi esposa siempre le gusta ver telenovelas coreanas, y las telenovelas coreanas hay mucho más pureza en el contexto que las telenovelas latinas. Las telenovelas latinas, al igual que las telenovelas norteamericanas, están cargadas de infidelidad conyugal. Incluso las películas también están cargadas de adulterio, de infidelidad conyugal y aventuras extramarital. El tema del engaño y la traición también puede se ver incluso en la música, ¿verdad? A propósito, las películas más vendidas, ya les dije que son las películas donde hay sangre, violencia, y las películas más vendidas también son las películas donde hay precisamente
infidelidad conyugal, ¿verdad? Parece que a la gente le encanta ver, ¿verdad? Esas cosas. Es increíble, ese es el contexto en que vivimos. Incluso la música, las músicas más vendidas son las músicas que hablan, ¿verdad?, de la infidelidad conyugal, de las aventuras extramaritales. Incluso la industria cinematográfica ha llegado a la conclusión que el tema del engaño y traición son los más lucrativos, tanto en la música como en la industria cinematográfica. O sea, en otras palabras, se hace más plata cuando hay traición, cuando hay engaño, cuando hay aventuras extramaritales. Parece que la cosa se pone más emocionante. Y eso es un retrato de la sociedad. Así que ese tema no es un tema obsoleto. Ese tema es un tema contemporáneo. Por eso que los 10 mandamientos son vigentes hasta el día de hoy. Sería un error, sería un engaño pensar que los 10 mandamientos de Dios nomás fueron para la nación de Israel hace más de 2000 años atrás. Sin embargo, la Biblia dice que los 10 mandamientos son parte de la ley moral de Dios, razón por la cual siguen vigentes hasta el día de hoy y mucho más vigentes para usted y para mí, que somos sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? El adulterio se ha transformado en algo normal y ligero en nuestra sociedad. Es normal. Incluso para muchas personas es anormal cuando una pareja no ha tenido una aventura extramarital. La gente lo ve como raro, ¿verdad? Porque es muy común ahí afuera la traición, el engaño, es muy común la infidelidad conyugal. Así que hoy en día, precisamente, la sociedad en que vivimos considera como algo anormal a la mujer que no ha traicionado a su esposo o al esposo que no ha traicionado a la esposa. Ellos dicen, no, eso no es normal. Obviamente porque se vive la cultura del adulterio. De la misma manera que el mundo vive la cultura de la muerte, como predicamos el domingo anterior, el mundo vive la cultura del adulterio. Es algo normal. Pero el adulterio, hermanos, tiene consecuencias en el tiempo presente y también tiene consecuencias en la eternidad. No podemos tomar el tema del adulterio a la ligera. Es interesante que en 1 Corintios 6:9 la Biblia dice, Pablo dijo, ¿no saben ustedes que los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios? Y ahí Pablo empieza. Sépalo bien, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros no tendrán parte en el reino de Dios. Cuando obviamente la Biblia habla de adúlteros, no hablan de personas que cometieron un adulterio. Quiero que usted sepa, voy a abrir un paréntesis, si usted que me ve en las redes sociales, quiero que usted sepa que si en un dado momento de su vida usted cometió el error de adulterar, o sea, de salir con la mujer que no era su esposa, o el hombre que no era su esposo, quiero que usted sepa que el perdón de Dios está disponible a usted, que la gracia de Dios está disponible a usted. Eso se ve claro en una escena cuando llevan a Jesús a una mujer que había practicado adulterio. Y Jesús, los fariseos y los escribas querían apedrear a esta mujer. Sin embargo, Cristo dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer le contesta, Señor, se fueron. Jesús le dijo, mujer, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces, el mensaje de Dios aquí, cuando la Biblia dice que los adúlteros, no tendrán parte en el reino de Dios, significa a las personas que siguen cometiendo el acto del adulterio. No está hablando de personas que en un momento de su vida sufrieron una debilidad, tuvieron un deslize, cayeron en la trampa, ¿verdad? No se refiere a esas personas. Si usted ha pedido perdón a Dios, Dios le ha perdonado, Dios le ha restaurado, Dios... a propósito, la última parte de este mensaje, yo quiero enfocarme en ese aspecto. Amén, hermanos. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. La razón por la cual yo enfatizo eso es porque nosotros no podemos tomar el adulterio como algo a la ligera. Como le dijimos, el adulterio tiene consecuencias en el tiempo presente
y tiene consecuencias en la eternidad. Por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dijo que los adúlteros, no entrarán en el reino de Dios, no tendrán parte en el reino de Dios. O sea, adúltero es considerado aquel que vive adulterando. Amén. Muy bien. El primer punto que quiero sobreenfatizar aquí es que Dios demanda fidelidad conjugal y pureza sexual. Dios demanda fidelidad conjugal y pureza sexual. En realidad, esa es la tesis de este mensaje. Dios demanda fidelidad conjugal y pureza sexual. Eso es lo primero que tenemos que entender. Escuche bien eso. Ser fiel a nuestro cónyuge no es una opción, es un mandato de Dios. Ser fiel a nuestro cónyuge no es una sugerencia, una recomendación, no es un consejo, es un mandato del Dios Todopoderoso para todo hombre casado y para toda mujer casada. Escuche aquí, no cometerás adulterios. Algunas versiones dicen, no adulterarás. Aquí la frase es imperativa, Dios no está dando una opción. De la misma manera que Dios dijo, no matarás, con la misma fuerza, Dios nos dice, no cometerás adulterio. Dios demanda fidelidad conjugal. No nos da una opción de querer o no. Dios demanda que exista fidelidad conjugal entre las parejas. Amén, hermanos. Ser fiel a nuestro cónyuge es un deber, es una obligación de todo hombre casado, de toda mujer casada. Ser fiel a nuestro cónyuge es ser fiel a Dios. By the way, a propósito, algo que me llama mucho la atención es que yo no puedo ser fiel a Dios si soy infiel a mi cónyuge. There's no way. No venga con ese cuento de que usted es fiel a Dios y es infiel a su esposa. No podemos ser fiel a Dios si somos infieles a nuestro esposo o a nuestra esposa. Por eso que aquí la Biblia demanda, ¿verdad? Incluso el adulterio no es solo una ofensa al sagrado matrimonio, el adulterio es una ofensa a Dios. Amén. Otro punto que me llama la atención. Well, primero vamos a describir qué es el adulterio. ¿Qué es el adulterio? En pocas palabras, y no vamos a ser gráficos obviamente, el adulterio es el acto sexual entre una persona casada con alguien que no es su esposo o su esposa. Eso es adulterio. ¿Ok? Acto sexual entre una persona casada con alguien que no es su esposo, su esposa. Cuando un hombre casado o una mujer casada tiene un contacto físico con alguien que no es su esposo o esposa, obviamente esa persona está cometiendo el acto de adulterio. Eso es lo que la Biblia nos habla. Un dato triste, interesante pero triste, es que los hombres son los más propensos a cometer la infidelidad sexual que las mujeres. Así que varones, escúchenme, esa es una estadística, eso no es un cuento. Las estadísticas mundiales revelan que alrededor de un 60% de los hombres casados y un 40% de las mujeres casadas han sido infieles en sus matrimonios. Entonces, el porcentaje, the percentage, es más para el hombre. Así que nosotros los varones tenemos que guardar, vigilar mucho esta área. Parece que esa tentación asedia más al sexo masculino que al sexo femenino. Quero que você vá comigo agora a Mateus
capítulo 5, versículo 27 al 28. Abra su Biblia en Mateus 5, 27 y 28. Por un momento, no lea el versículo. Ponga atención a lo que les voy a decir ahorita, antes de leer el versículo. Nomás tenga abierta su Biblia en este pasaje, pero no lo lea ahorita. Ponga atención a lo que le voy a decir. Jesucristo no revocó los mandamientos de la ley de Dios. Lo que hizo Jesús fue amplificar o intensificar el concepto de muchos mandamientos. ¿Se acuerda que en el mensaje anterior nosotros hablamos acerca del mandamiento de no matarás? Y para los fariseos pensaban que usted podía odiar a una persona de todo su corazón, mientras que no le quitara la vida, usted no estaría pecando. Los fariseos enseñaban al pueblo que matar era el acto físico de agarrar un cuchillo y meterlo ahí en la panza de alguien y matar a esa persona, ¿verdad? Y los fariseos decían, mira, matar es eso. Dios está diciendo que no hagamos eso. Pero si usted odia a alguien, siga odiando, ¿verdad? Porque eso no hay ningún problema. ¿Qué hizo Jesús? Jesús corrige el error y Jesús amplifica el concepto de matar. Jesucristo dijo que para Dios, el que odia a su hermano es un homicida. El acto de nomás odiar a la persona, usted ya la mató. Ahora Jesús va a amplificar este mandamiento de no cometerás adulterio, porque los fariseos creían que adulterar era precisamente el acto sexual de acostarse físicamente con la persona, mientras usted miraba a una mujer y deseaba a esta mujer, wow, qué hermosa, qué guapa, y usted, para los fariseos, eso, it's okay, no problem, eso no es pecado. Pero Jesús corrige ese error y Jesús nos va a enseñar ahora algo interesante. Así que vaya conmigo ahora a Mateus 5, 27 y 28. Y mire lo que Jesús dice en el verso 27. Ustedes saben que está escrito en la ley. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? No cometerás adulterio. Séptimo mandamiento de la ley moral de Dios. Pero, mire, Jesús aquí pone una observación, hace una observación. Pero, yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y desea acostarse con ella, comete adulterio en su corazón. Jesús amplificó el concepto. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, impresionante. Jesucristo aquí nos ajuda a entender que hay vários tipos de adultério. Eu he catalogado 3 tipos de adultério e vou falar acerca desses 3 tipos. Adultério físico, que é o adultério convencional, que é o acto primário, o convencional, quando um homem ou uma mulher casada e um homem casado tem sexo com alguém que não é seu esposo ou esposa. Isso é o que chamamos de adultério físico. Pero interessante que há adultério visual, é o que Jesus está dizendo. Em nossos tempos, há o que chamamos adultério virtual, as redes sociais, vamos falar disso, e há o adultério emocional. Em realidade, são 4 tipos de adultério. O visual e virtual estão quase que entrelaçados, quase que relacionados el uno com o outro. Pero, enfim, vamos falar acerca do adultério visual e virtual. Que é o adultério visual? É o desejo sexual dirigido hacia uma pessoa que não é su esposo, su esposa. Ponga bem atenção porque aqui há uma
como se dice, una línea, un gray line. Hay una línea, ¿cómo se dice? Gris. Si usted se fija, el adulterio físico es el acto sexual. Pero el adulterio visual es el deseo sexual. Two different things. ¿Sí me estoy explicando? El adulterio físico es cuando la cosa se lleva a cabo. Hubo el contacto físico. Ese es el adulterio convencional físico. Primario, por así decir. Pero Jesús eleva el concepto y ahora nos habla de un adulterio visual. ¿Qué es el adulterio visual? Es cuando un hombre pone su mirada hacia una mujer, pero esa mirada no es una mirada. Alguien le preguntó, a propósito, voy a abrir un paréntesis, alguien le preguntó al pastor Billy Graham si era pecado mirar a una mujer bonita, si era pecado un hombre mirar a una mujer bonita. Billy Graham dijo, no, mientras usted la mira y quita su mirada. Mire, mientras usted hace así, mire, ok, ya, that's enough. ¿Sí me explico? Pero aquí Jesús no está diciendo, Jesús está diciendo que cuando un hombre o una mujer, obviamente, mira a un hombre que no es su esposo o a una mujer que no es su esposa, y esta mirada está cargada de deseo sexual, esa mirada está cargada de querer acostarse con esta mujer o con este hombre, ahí ya se cometió adulterio. Interesante, ¿no? Muy interesante. Hermanos, yo les voy a decir algo muy importante y un día les voy a compartir acerca de la gracia. Muchos de nosotros no hemos entendido bien la gracia de Dios. La gracia demanda mucho más que la ley. Muchos cristianos están viviendo lo que nosotros llamamos, con todo respeto, una gracia barata. Muchas personas piensan, ahora que estoy en la gracia, puedo hacer lo que me da las ganas. Dios me ama, ¿verdad? Cristo me ama, yo puedo hacer todo lo que quiero. Déjenme decir algo, la gracia demanda más que la ley. Y si usted ha puesto atención a lo que hemos estado enseñando, usted ya se dio cuenta de eso a mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia demanda más que la ley? Porque la ley decía, no matarás. O sea, si yo agarro una pistola y disparo en alguien, ¿verdad? Lo maté, no matarás. Eso es easy. Hoy en día la gente no mata por muchas razones, obviamente. Y una de las razones es porque no quieren pasar 30, 40 años en la cárcel. Pero Cristo eleva el concepto y dice, mira, pero si usted odia a su hermano, ya lo mató. Ya es un homicida para Dios. En la ley, los fariseos decían, mira, si usted adulterar es acostarse físicamente con la persona que no es su cónyuge. Pero Jesús dijo, no, el adulterio es mucho más que eso para Dios. No es solamente, aunque no te acostes con la persona que no es tu esposo y esposa, pero si en tu corazón tú deseas, tienes el deseo de hacer sexo con aquella persona, ya cometiste adulterio. ¿Sí me estoy explicando? Es un error, hermanos. Nosotros tenemos una serie que se ha titulado Entendiendo la Gracia. Understanding Grace. Muchos cristianos, desafortunadamente, tienen un concepto distorsionado, pobre. ¿Ok? Y es interesante, es una estrategia de Satanás. Como Satanás no puede denegar la gracia, Satanás hará todo lo posible para distorsionar la gracia. Satanás no puede denegar la gracia de Dios, pero puede distorsionarla. Y es lo que está haciendo en muchas ocasiones. Ok, hablemos un poco ahora del adulterio virtual, lo que se llama hoy en día de la traición digital o el adulterio cibernético. Ese es el término que se ha utilizado. Hermanos, en la época en que nuestro Señor Jesucristo profirió estas palabras,
Todos sabemos que no existían las computadoras, ¿correcto? No existían las redes sociales, no existía el mundo virtual cibernético, no existía el internet. Así que el Señor mencionó por primera vez el concepto de infidelidad visual. Ya hablamos. Pero interesante que hoy en día, la manera de pecar se ha perfeccionado. Es impresionante a la proporción que evoluimos en tecnología, parece que evoluimos en pecado. Yo no soy contra la modernidad, obviamente. Yo no soy contra la tecnología, pero nuestra naturaleza humana es tan decaída, es tan corrupta, que parece que cuanto más tecnología, más pecado. Por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo en Japón, hay unos goggles, unas lentes, no recuerdo quién es el fabricante, pero esas lentes son caras y tienen programas donde se puede realizar sexo virtual. ¿Qué les parece? ¡Wow! Mire hasta dónde hemos llegado. Parece que cuanto más tecnología, también más incrementa la forma de pecar. Yo creo que hoy en día los pastores, las iglesias, tenemos que hablar a nuestras congregaciones, a los feligreses, del peligro del sexo virtual, del peligro del adulterio virtual. Por ejemplo, ¿cuántos hombres casados no están mirando pornografía? A lot. Muchos hombres casados están mirando pornografía. No están satisfaciendo a sus esposas. ¿Se acuerda que yo les dije que Dios me diera mucha gracia para hablar de ese tema? Porque ese es un tema fuerte. Ese es un tema que la mayoría de los pastores oramos a Dios y dijo, Señor, ay, que me toque hablar de eso en un año. Pero me tocó hoy. Amén, hermanos. Les digo con cariño, les digo con amor. Yo también estoy dentro de ese contexto. Yo tengo que policiarme, yo tengo que guardarme. Yo soy un ser humano al igual que ustedes. Entonces ahora estamos hablando de un tipo de adulterio que se llama adulterio virtual o la infidelidad cibernética. Cuando el hombre en la noche, la mujer acostada, va a una computadora y empieza a ver sitios pornográficos. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Impresionante. La Biblia nos advierte acerca de eso. La pornografía es un tipo de infidelidad virtual en el matrimonio. Otro dato interesante, y ahora sí, les toca a ustedes mujeres también. Otro dato interesante es que ambos sexos son tentados en la infidelidad virtual. ¿Eh? Mire, interesante. El adulterio físico, el adulterio convencional, 60% más los hombres, 40% las mujeres. O sea, los hombres le ganamos 20% a más. Pero cuando se trata del adulterio virtual, ambos sexos son tentados. Ambos corren el riesgo de caer en esa trampa. Hermanos, y ustedes saben que la pornografía está disponible a todos, everybody. ¿Correcto? Si usted carga un teléfono celular, ahí está la pornografía. Es una cuestión de querer o no accesar. Pero la pornografía es algo tan peligroso, tan delicado, porque una vez que usted se meta para salir, no más la gracia del Eterno. No más el poder del Espíritu Santo para sacarle de ahí. Ese es un mundo, hermanos, muy peligroso, muy delicado. El mundo virtual. Porque ahí, precisamente, mire el término, virtual. Ahí el hombre encuentra a la mujer perfecta.
físicamente. La mujer que no tiene defectos en su cuerpo. Ahí la mujer encuentra el hombre, entre comillas, perfecto físicamente. ¿Por qué? Son virtuales. ¿Correcto? Incluso a propósito, inteligência artificial é o programa que se está utilizando em los goggles em Japão, ok? Donde precisamente põe mulheres que não existem, são virtual reality, VR, virtual reality, ok? E aí está a mulher perfeita, e aí está o homem perfeito, e aí o homem e a mulher são tentados, verdade? En el mundo virtual, ¿ok? A conocer a una mujer que no existe, a un hombre que no existe. Y es precisamente lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? Por eso que es tan tentador, por eso que apela tanto a eso. Entonces, esa es la realidad. El adulterio cibernético, hermanos, es algo que nosotros debemos de tomar mucho cuidado, porque esa trampa está accesible a todas las personas. Pero hay un otro tipo de adulterio, y es el adulterio emocional, lo que se llama traición afectiva, que es la infidelidad emocional y cuando ocurre. La infidelidad emocional ocurre cuando se establece una conexión íntima con alguien que no es su pareja, sin necesariamente involucrarse en un contacto físico, y eso está muy interesante. Y eso pasa mucho a las mujeres. Déjeme decir algo, un consejo pastoral, ¿ok? Si usted es mujer y usted está teniendo problemas en su matrimonio, y usted necesita apoyo, usted necesita consejería, usted necesita dirección, please, no comparta sus necesidades del matrimonio con otro hombre. Comparta sus necesidades con una mujer. ¿Por qué? Si usted comparte, hay muchos casos, por ejemplo, de pastores que han caído en el ministerio, que han perdido el ministerio, precisamente porque no tuvieron la prudencia. Eso pasa mucho con pastores jóvenes que no son casados todavía. Por ejemplo, digamos que una hermana de la iglesia está pasando problemas en su matrimonio, están peleando mucho, pelea mucho con su esposa, hay muchas discusiones, ¿verdad? Y entonces esta mujer llama a su pastor y empieza a hablar con su pastor acerca de sus problemas matrimoniales, conyugales. ¿Qué es lo que va a pasar? En un dado momento, esta mujer se va a apasionar por el pastor, porque el pastor le está supliendo todas las necesidades emocionales que no le está supliendo el esposo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el consejo es, para evitar, ¿cómo podemos evitar el adulterio? Sí, porque recuerde, el adulterio emocional, no hubo contacto físico, pero la mujer empieza a querer a aquele hombre que no es su esposo, a apasionarse por aquele hombre que no es su esposo. ¿Por qué? Porque aquele hombre está dispuesto a escucharla, aquele hombre está dispuesto a atenderla. Entonces la ética ministerial es de que pastores, líderes, ¿verdad? Aprovechamos el momento para abrir un paréntesis y hablar a todos los líderes de la iglesia, ¿verdad? Si usted tiene un cargo de liderazgo en la iglesia, le pido en nombre del Señor, hombres, cuando una mujer trate de llamarle y compartir problemas relacionados a su relación con su esposo, dígale, ok, hermana, wait a minute, please. Talk to so and so. O sea, hable con la hermana Silvania. Es lo que digo a las mujeres, ¿no? Cuando tiene un problema, hable con mi esposa. Mi esposa le va a ayudar en eso. Y de la misma manera los hombres, aunque los hombres no somos muy abiertos a eso. Por lo general los hombres nos cerramos, ¿verdad? Si estamos pasando problemas en el matrimonio, es muy difícil que vayamos a hablar con otra mujer, muy difícil, y menos con otro hombre. Yo le digo eso porque soy capellán de los bomberos y nuestro personal ahí nunca son macho man. You know, we don't cry, you know,
We don't share our problems, okay? Nosotros no lloramos, no compartimos nuestros problemas. Somos macho man, you know? Yes. Pero no, there's no such a thing. No hay nada. Todos necesitamos apoyo, todos necesitamos. Entonces, el adulterio emocional es cuando sucede exactamente eso, cuando hay esa abertura, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Al igual que la infidelidad física, la infidelidad emocional puede destruir a las parejas. Y eso es un hecho. Incluso cuando hablamos de infidelidad emocional, las redes sociales parecen ser el vehículo. Porque muchas veces la mujer o el hombre no abre su corazón para personas de dentro de su comunidad, iglesia, o sea lo que o trabajo, pero muchas veces es un amigo de infancia, right? Digamos, un ejemplo, digamos que usted está pasando un problema, ¿verdad? En su matrimonio, está peleando, no habló con su pastor, no habló con sus líderes, ni con nadie, ¿ok? Y ahí usted va a hablar con usted, mira, fulano, digamos José, que crecimos juntos, fuimos amigos en el barrio, voy a llamar a José. O me voy a comunicar con José por WhatsApp, por Facebook. Muchos de la infidelidad emocional sucede precisamente en las redes sociales, ¿verdad? O en los medios de chat, como social media, ¿verdad? Sea WhatsApp, cualquier plataforma donde usted se comunique. Entonces, ahí empieza esa cuestión. Entonces, hay que tener mucho cuidado acerca de esa temática. Amén, hermanos. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, yo creo que la parte más importante de este mensaje es lo que está en Juan 8, 10, 11. Vaya conmigo a Juan 8, 10, 11. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, algo que quiero enfatizar aquí es que escuche eso, toda, no algunas, toda infidelidad física, toda infidelidad visual, virtual, toda infidelidad emocional son redimibles y perdonables. ¿Escuchó eso? Son redimibles, y perdonables. Aquí precisamente la Biblia nos enseña que Dios es un Dios redentor, que Dios es un Dios salvador. El deseo de Dios es redimir, el deseo de Dios es salvar, es restaurar, es hacer algo nuevo. Amén. Cuando Pablo dijo que los adúlteros no tienen parte en el reino de Dios, que es una verdad absoluta, Pablo se refiere a personas que viven cometiendo adulterio, personas que viven bajo adulterio. Pero si usted que me escucha, o usted aquí presente, si en un dado momento de su vida usted cometió ese pecado, usted cometió ese deslize, usted cometió esa debilidad, sepa que si usted ya le pidió perdón a Dios, si usted ya se arrepintió de ese pecado, Dios ya lo perdonó. Y eso es la gracia. Amén, hermanos. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de restauración. Yo no quiero que Satanás, que el Señor lo reprenda, ponga en su corazón, en su mente, culpa, condenación. Mientras, si usted le ha pedido perdón a Dios
y usted se ha arrepentido de ese error que cometió, sepa que Dios ya lo perdonó. ¿Alguien puede decir amén por eso? Mire, si yo estuviera predicando este mensaje en la Asamblea de Dios de Brasil, esas luces se iban a caer. De tanto gloria, aleluya, que los hermanos se me iban a dar. Ok, amén. Dios es un Dios de restauración, hermanos. Dios es un Dios de cosas nuevas, amén. Jesús dijo a esta mujer, mujer, yo no te condeno. Yo no te condeno. Pero hay una condición. Vete y no peques más. O sea, ya no vuelva a adulterar. Ya no vuelva a ver pornografía. Ya no vuelva, ¿verdad?, a involucrarse con otra persona emocionalmente. ¿Ok? Ya no vuelva a practicar el acto en sí. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, reciben esta palabra de Dios? Hermanos, debemos de ser humildes para recibir la palabra de Dios. En muchas ocasiones la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos levanta, pero en otras ocasiones la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios, la Biblia dice que es una espada de dos filos, ¿verdad? Recuerde, hermanos, de que este mensaje no es para usted. A lo mejor le sirva. Yo tengo que sobreenfatizar eso, ¿verdad? Como pastor yo tengo que tener esa ética ministerial y enfatizar esa verdad absoluta. Yo no estoy predicando a nadie específicamente, así que no se ponga en una ocasión, y con eso voy a terminar, una hermana en una iglesia en Brasil, de una condición económica buena, siempre cuando el pastor cumplía años le regalaba corbata, un saco, zapatos, con las mejores intenciones del mundo, ¿no? Y en una ocasión el pastor le tocó compartir este mensaje con la iglesia. Y cuando termine el mensaje, así como yo voy a terminar, la hermana vino a hablar con el pastor, pero con una mirada de enojo. Y le dijo, pastor, ¿quién le dijo que yo estaba traicionando a mi esposo? Y el pastor le dijo, hermana, I'm sorry, no sé de qué es lo que está hablando. No, porque todo lo que usted estaba hablando es como si estuviera hablando para mí. Hermanos, diga al que está a su lado, no lo tome personal. Amén. No lo tome personal. Amén. Nosotros estamos aquí, hermanos, es como si yo estuviera en un cuarto oscuro. Todas las veces que yo predico, yo siempre le digo a Dios eso. Dios, cuando yo voy a predicar, es como si yo estoy en el cuarto oscuro y en mis manos está la espada, que es la palabra. Y cuando la espada pasa, a veces va a degollar algunas cabezas, pero no soy yo, es la palabra de Dios, hermanos. Y debemos de recibir la palabra de Dios con amor, con cariño, con humildad. Amén. Yo sé que la palabra de Dios ha caído en un terreno fértil, su corazón. Yo sé que esta palabra ha llegado a su vida. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos con este mensaje? Digan amén. Pero amén con ganas, porque si dicen amén así, ya me voy, ¿ok? Ya voy a buscar otra iglesia. Es broma. Amén, gloria al Señor. Yo sé que la palabra de Dios ha llegado a su corazón. Cierre sus ojos, nosotros vamos a orar. Amén. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos confronta. Tu palabra, Señor, que nos muestra lo que está bien, lo que está mal en nuestras vidas, lo que necesita ser cambiado. Señor, nosotros queremos en ese momento orar por todas las personas que en un momento de su vida, Señor, cometieron ese pecado. Tuvieron esa debilidad, Señor. Yo estoy seguro, Dios, de que si ellos han confesado, si ellos te han pedido perdón, no tengo duda, Señor, que tú lo has perdonado. Les has perdonado, Señor. Tú eres un Dios redentor, tú eres un Dios restaurador, tú eres un Dios, Señor,
perdonador. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, restaura los matrimonios que en un dado momento enfrentaron esa cuestión. Sigue, Señor, trabajando en sus vidas. Gracias, Señor, por la restauración que has dado, Señor. Bendito Dios, te damos gracias por esta iglesia. Te pedimos, Señor, que tú guarde nuestros matrimonios, guarde nuestras vidas, Señor. Vivimos en un mundo cruel, vivimos en un mundo donde la cultura contemporánea es la cultura de la traición, del engaño. Ayúdanos, Señor, como hijos, hijas, a que nos mantengamos, Señor, en tu camino. No con nuestras fuerzas, Señor, porque no lo podemos, pero con las fuerzas que solo tú nos das, Señor. Las fuerzas, Señor, que vienen del cielo, de lo alto. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por darme el privilegio de compartir este mensaje. Así que oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos salgamos de aquí restaurados, fortalecidos por el poder de tu palabra. Levante su mano al cielo. Nosotros vamos a concluir con una bendición pastoral, por así decir. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, que la comunión, la consolación y el poder del Espíritu Santo estén sobre mi vida y sobre su vida el día de hoy y siempre. El pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas una semana de victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanos.